Estoy muy contento de ver a tanta gente aquí que tiene la mente abierta a la noción de sociedad sin Estado. Algunas personas no son así. Leerán. Pueden leer todo tipo de cosas sobre lo malo que es el Estado, pero rechazarán sin pensarlo la noción de que podríamos llevarnos bien sin el Estado. Pusieron a uno en mente del hombre que leyó tanto sobre lo malo que es fumar para su salud que dejó de leer. Lo que me gusta hacer al hablar de pensadores y desafiar al Estado, en lugar de dar una tarea fúnebre, dar una historia completa del pensamiento político sobre este tema en 20 minutos, quiero concentrarme en lo que considero una curiosa paradoja en la historia del pensamiento político sobre el tema del anarquismo. Y la paradoja es esta: si preguntamos a la gente hoy en día sobre la noción de sociedad, sobre el Estado, sobre el anarquismo, mucha gente responderá como Jeff Deise mencionó en su charla, diciendo que esta es una buena idea. En teoría, sería algo muy bueno si pudiéramos tener una sociedad sin el Estado, pero simplemente no funcionaría. Tenemos que ser realistas y aceptar la existencia del Estado y tal vez tratar de limitarlo, pero no podríamos vivir sin un Estado. Así que es una muy buena idea, pero simplemente no funcionaría. Ahora, la paradoja es que si miramos al pensamiento político antiguo, encontramos algo completamente diferente. La idea de que había un anarquismo débil podría funcionar, pero no sería una muy buena idea. Así que es justo lo contrario de lo que tenemos hoy. Ahora, si tomamos un par de ilustraciones que vemos en el libro 2 de la República de Platón, la situación se imagina en la que tenemos una pequeña sociedad de personas que viven y producen cosas y están intercambiando cosas entre sí. Intercambian bienes y servicios entre sí. Y parece que podríamos pensar que esta es una sociedad muy buena, pero Platón llama a esto una sociedad, la ciudad de los cerdos. Dijo, esto es realmente, si esto sucediera, necesitaríamos que la gente se volviera demasiado codiciosa, que comenzara a acumular riqueza y eso no sería una buena idea. Así que la idea de que la gente comerciara y produjera pacíficamente entre ellos, según Platón, no era una buena idea. Necesitamos tener una clase especial de guardianes para controlar a las personas y asegurarnos de que no se salgan de control. Platón está diciendo, bueno, tal vez podríamos tener una sociedad sin Estado, pero esta es la ciudad de los cerdos. Y de manera similar en Aristóteles, Platón y Aristóteles a menudo no siempre están de acuerdo, pero están de acuerdo en este punto. En el libro 1 de la política de Aristóteles, Aristóteles describe cómo surge el Estado. Dijo, bueno, podemos comenzar con las familias y luego imaginamos a las familias uniéndose en una comunidad donde, de nuevo, están produciendo e intercambiando bienes y servicios entre sí. Pero Aristóteles es un poco diferente de Platón. Platón recuerda haber dicho, bueno, necesitamos la clase de guardianes para asegurarnos de que la gente no se salga de control. Ahora, lo que Aristóteles dice es que necesitamos tener un Estado porque la vida más elevada no es la de producir, es una en la que las personas participan en la deliberación pública. La gente está deliberando sobre el orden público, y es necesario tener un Estado para tener eso.
Entonces, según Aristóteles, necesitamos tener un Estado porque esto es parte de la mejor vida. Ahora, la mejor vida es absolutamente la vida del filósofo, pero eso está disponible solo para unos pocos. Entonces, para la mayoría de las personas, la mejor vida es estar involucrado en el Estado. Ahora, en la antigüedad, hay indicios de personas que rechazan la noción de Estado. Por ejemplo, el filósofo estoico del siglo III Zenón de Kiriam escribió un libro llamado La República. Por lo general, se la conoce como la República de Zenón, que favoreció el anarquismo. Pero lo desafortunado de ese libro es que realmente lo hizo. No sobrevivió a la antigüedad pasada. Así que realmente no sabemos mucho de lo que había en él. Pero en general, la imagen en el mundo antiguo era de anarquismo. El pensamiento político antiguo era que el anarquismo podría funcionar muy bien, pero no sería una muy buena idea. Ahora quiero saltar. Bueno, nos estamos saltando toda la Edad Media, el Renacimiento. Quiero saltar ahora a un pensador con el que muchos de ustedes estarán familiarizados que desafió una suposición fundamental que encontramos en juego en Aristóteles. Y el pensador que tengo en mente es el gran economista francés, Frédéric Bastiat, en su libro corto, La Ley, que salió, creo que se publicó en junio de 1850 y Bastiat murió ese mismo año. Ahora, lo que Bastiat desafió fue la noción de que encontramos esto, como acabo de explicar en Platón y Aristóteles, de que necesitamos tener una clase de personas, los guardianes en el caso de Platón o el Estado en Aristóteles, que esté por encima de las personas y guíe a las personas, tipo de Estado que se ve como un educador, alguien que tiene que moldear a las personas en un cierto patrón de que las personas son vistas como no capaces de vivir por sí mismas, o al menos no vivir una buena vida por sí mismas. Capable of living by themselves, or at least not living a good life by themselves. Y Bastiat preguntó, ¿por qué deberíamos asumir esto? ¿Por qué deberíamos pensar que existe esta clase superior? Porque son mejores que otras personas. ¿De dónde sacan su supuesta sabiduría? Parecen estar dando por sentado que son mejores que los demás y capaces de guiarlos. Y planteó un punto, él mismo no tomó esto completamente en una dirección anarquista, pero el argumento claramente tiene implicaciones anarquistas. Y el punto que planteó fue, si comenzamos diciendo que las personas tienen ciertos derechos, digamos que las personas tienen derechos a la vida, la libertad y la propiedad. La única forma en que una organización puede, como un Estado, adquirir derechos es si la gente acepta otorgarle ciertos poderes. Así que la gente tendría que reunirse y acordar que el Estado tendría ciertos poderes para hacer las cosas. Y la gente, el Estado, si la gente hiciera eso, no podría adquirir derechos adicionales aparte de los derechos individuales que los individuos tenían. Por lo tanto, el Estado no sería una especie de entidad superior que podría violar los derechos de las personas, quitarles la vida, la libertad y la propiedad. Pero el Estado no podía adquirir ningún derecho que los individuos no tuvieran. Entonces, si llevas este argumento a todas sus implicaciones, realmente el Estado no tendría ningún derecho a hacer nada que viole los derechos de nadie. Entonces, si se sostiene que el Estado no tendría, si un individuo dijera, no tendría derecho a tener el monopolio de los servicios de protección sobre un determinado territorio, el Estado tampoco podría adquirir ese derecho, por lo que no podría existir. Ahora, creo que el argumento de Bastiat realmente destruye la base intelectual de un Estado. Pero ahora quería pasar a otras dos cosas.
Si un Estado realmente no tiene una base intelectual, tenemos la pregunta de por qué tenemos Estados. ¿Por qué existen los Estados? Y aquí quiero mencionar a dos escritores muy importantes. Los voy a llevar juntos porque uno fue discípulo del otro. Tengo en mente al primer Franz Oppenheimer, que fue un sociólogo alemán que nació en 1864 y duró hasta la década de 1940. De hecho, vivió en sus últimos años en los Estados Unidos y estuvo exiliado de la Alemania de Hitler. Y de hecho, murió en Los Ángeles, así que está bastante cerca de aquí. Y así, y suyo, la otra persona era su discípulo, Albert J. Nack, que era un escritor estadounidense y una figura literaria. Ahora, Oppenheimer escribió un libro llamado El Estado, que salió en alemán en 1908 y fue traducido al inglés. Nack estuvo muy influenciado por este libro y escribió una obra que estaba en la misma línea que el libro de Oppenheimer llamado Nuestro enemigo el Estado, que salió en 1935. Entonces, el argumento que Oppenheimer y nos dieron fue que distinguían dos formas diferentes en que las personas pueden adquirir riqueza. The argument that Oppenheimer and Nack gave was that they distinguished two different ways people can acquire wealth. ¿Cómo puede obtener varios productos que desea? Una es dedicarse a la producción y el comercio pacíficos. Ellos llaman a esto los medios económicos, y la otra es apoderarse de ellos de otros para simplemente agarrar lo que otras personas producen. Y llamaron a esto los medios políticos. Entonces, según Oppenheimer y No, definieron al Estado como la organización de los medios políticos. Entonces, en su opinión, el Estado no era como Platón y Aristóteles pensaban, algún tipo de organización educativa diseñada para ayudar a las personas a mejorar sus caracteres. Por el contrario, era un grupo depredador, una banda de ladrones que intentaba apoderarse de lo que la gente ha producido. Ahora, uno podría decir, bueno, esta es una teoría muy interesante, pero ¿cómo sabemos que es verdad? Y esto fue lo que sucedió para demostrar su teoría. Por supuesto, en la historia no es una disciplina a priori que no podamos deducir que ciertos eventos o instituciones tienen que existir. Pero lo que hicieron fue dar ejemplos históricos. Intentaron demostrar que los estados se habían originado de esta manera. Mientras que Oppenheimer había estudiado una gran cantidad de literatura antropológica y trató de mostrar que cada estado que podía encontrarse originaba de esta manera como un grupo depredador que se había apoderado de lo que otras personas habían tomado. Y entra en gran detalle al recorrer el mundo antiguo, el mundo medieval, hasta el siglo XIX, tratando de mostrar que los estados son cuerpos depredadores y siguiendo el ejemplo de Oppenheimer, aplicó este punto de vista, especialmente Nuestro enemigo en el estado a la historia estadounidense. Following in the lead of Oppenheimer, applied this view to, especially in Our Enemy and the State, to American history. Y trató de mostrar cómo el Estado, en el Estado estadounidense, había sido un grupo depredador. También interesante, su golpe fue muy comprensivo con la visión generalmente asociada con los progresistas. Charles Beard recuerda que tenía un libro famoso, una interpretación económica, La Constitución de los Estados Unidos de 1913, argumentando que la Constitución fue escrita realmente para ayudar a cierto grupo de personas adineradas.
estarían económicamente mejor. Y Knox dijo que ese punto de vista es correcto, que la Constitución fue escrita de esa manera. Así que argumenta que el Estado estadounidense siempre ha sido una organización depredadora. Así que Naak y Oppenheimer y Naak, en mi opinión, han dado un muy buen caso histórico para esto. Su teoría del Estado es una organización depredadora. Ahora, solo para aclarar la estructura lógica, el argumento que surgió en una de mis clases en línea que tengo la suerte de dar para el Instituto MES. Los estudiantes dijeron, bueno, miren, no hay ejemplos de sociedades sin Estado en el pasado como si esto fuera una refutación de Oppenheimer. Pero recuerde lo que Oppenheimer está diciendo es que cada Estado es una organización depredadora. Para refutarlo, tendrías que idear un Estado que no fuera una organización depredadora. No lo refutaría mostrar que se podría tener una sociedad sin el Estado que estaría perfectamente feliz con eso. Así que de nuevo, lo que Naak y Oppenheimer están diciendo es que cada Estado es una organización depredadora. Creo que sus puntos de vista son muy útiles para nosotros en la lucha contra lo que Nietzsche llama tan acertadamente el más frío de todos los monstruos fríos, el Estado. Gracias.